Buenos días a todos y todas. Una vez más les doy la bienvenida al curso de Inteligencia de Negocios Internacionales. El día de hoy contamos con la participación de Susan Rojas, quien tiene magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial de la Universidad de Chile. Es gerente de proyectos en Asia Reps con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos empresariales y asesoramiento de empresas en su proceso de internacionalización con el mercado asiático, y participa como consultor independiente en proyectos de diversa índole como el desarrollo del manual de exportaciones de servicios y aprovechamiento de los acuerdos comerciales para sus redes. Susan, la clase es toda tuya. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Comenzamos con este módulo que ya me imagino que es bastante avanzado de lo que han venido viendo con inteligencia de mercado, ¿ya? Así que hoy día vamos a poner un poquito los énfasis en los factores culturales que tenemos que tener presente cuando nosotros pensamos en internacionalizarnos y en abordar mercados distintos al nuestro, ¿ya? Que puede ser un factor clave en el éxito o el fracaso de un determinado bien o servicio en un mercado extranjero, ¿bien? Iniciamos entonces con una breve definición, ¿ya? Porque la definición la vamos a ir entendiendo con su magnitud en la medida que vamos asociando con algunos casos. En este módulo en particular, yo interactué con varios casos específicos como para visualizar de mejor forma los diferentes factores que van a influir en esta relación que nosotros generamos con un determinado segmento, un determinado mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por inteligencia cultural? La inteligencia cultural es la capacidad de interactuar con eficacia y de forma fluida en diferentes contextos o desafíos interculturales, ¿ya? Esta es una definición bastante académica y que se utiliza bastante en las capacitaciones que se hacen en este ámbito, ya que hoy día son bastante recurrentes porque estamos hablando de un mundo muy globalizado, donde hoy día estamos más vulnerables a lo que sucede en otros países por el grado de interrelación que existe. Por lo tanto, el factor de la inteligencia cultural hoy día es muy valorado en las relaciones internacionales y en el comercio en general, ¿ya? Este concepto como tal surge aproximadamente hace unos 15 años y engloba ideas como la comunicación, las competencias y la conciencia intercultural, entre otros factores que vamos a ir viendo que tenemos que tener presente, que podemos aprender, que podemos incorporar en nuestra cultura corporativa y que pueden ayudarnos a tener un proceso más fluido de inserción en un mercado internacional. Como les decía anteriormente, la inteligencia cultural no trabaja de forma aislada, ¿ya? Cuando nosotros estamos abordando un nuevo mercado, vamos a partir probablemente por una inteligencia general de mercado, donde uno de estos factores que vamos a tener que incorporar va a ser la inteligencia cultural. Hay empresas que lo omiten, ¿ya? Y en función de eso también han habido fracasos y éxitos, por lo tanto siempre es importante tenerlo en consideración. Como les mencionaba, la inteligencia cultural responde a un proceso, ¿ya? Probablemente son habilidades, o sea, en realidad son habilidades adquiridas que nosotros nos vemos en la obligación de aprender cuando vamos a abordar un mercado internacional o que indirectamente las fuimos incorporando en nuestra formación profesional a partir de la educación que pudimos haber tenido en algún ambiente extranjero, de la interacción que pudimos haber tenido en una empresa multicultural, etcétera, ¿ya? Pero este aprendizaje también tiene ciertos conceptos que lo hacen, que permiten definir de mejor forma la inteligencia cultural. Entonces, ¿qué factores tenemos presentes acá? Tenemos un factor cognitivo, que dice relación con lo que nosotros aprendemos, cómo entendemos la naturaleza sobre las normas, las costumbres, las creencias y también los tabúes de otras culturas, ¿ya? También tenemos un factor emocional, ¿ya? Que es muy importante porque acá resaltan características como por ejemplo la empatía y otras habilidades que nosotros tenemos que desarrollar cuando nos enfrentamos a mercados que culturalmente son muy distintos a nosotros. Entonces hay un factor emocional, de actitud, de sumar una voluntad y motivación que conduce principalmente a la adaptación dentro o hacia un entorno cultural.
Y luego tenemos lo experiencial, ¿ya? Que básicamente es vivir la experiencia de lo diferente. Y ahí entra, por ejemplo, cuando ya nos lanzamos a un mercado internacional y empezamos a interactuar directamente con nuestros consumidores, con nuestros proveedores, con nuestras redes de comercialización, etcétera, ¿ya? Entonces es una inmersión en base a lo empírico, a la experiencia. Asimilo otras cosas como la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, el tono de voz o la entonación de ciertas palabras durante el habla, que probablemente para nosotros como latinos no tienen ninguna significancia, pero que claramente sí son diferentes cuando interactuamos, por ejemplo, con un asiático o con alguien que no está hablando en chino, donde las entonaciones sí tienen una lectura diferente y no solamente literal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos tres factores que son parte de este proceso de aprendizaje en el cual nosotros nos vemos envueltos cuando abordamos ciertos mercados internacionales. De lo cognitivo está muy asociado al conocimiento, ¿cierto? A lo que nosotros aprendemos. Entonces, en definitiva, tenemos un conocimiento que se genera a partir de un marco de referencia conceptual que nosotros definimos en función del mercado al cual vamos a abordar. Y ahí podemos incorporar conceptos, modelos, herramientas que permitan leer y comprender a otras culturas. En todos los módulos que hemos desarrollado hay una frase que yo siempre les digo: nosotros tenemos que aprender a leer los mercados internacionales. Y eso no habla de un concepto literal, sino que tenemos que incorporar factores que a simple vista pueden no ser relevantes, pero que cuando estemos insertos en los mercados sí van a marcar una diferencia, ¿ya? Entonces, aprender a leer mercados desde lo económico, desde lo cultural, desde lo tecnológico, desde lo social, es clave para poder avanzar en la inserción exitosa de nuestros productos o servicios en un determinado mercado. Luego tenemos la conciencia cultural, que en definitiva es una habilidad adquirida, ¿ya? Nosotros vamos aprendiendo sobre las culturas y vamos teniendo conciencia de que todos no somos iguales, de que todos no consumimos de la misma forma y que yo no puedo vender mi producto o ofrecer mis servicios de la misma forma a un consumidor que vive incluso en la región. No puedo ofrecer de la misma forma mi producto en Perú que en Brasil, ¿ya? Entonces, la conciencia cultural habla de estabilidad adquirida, que en definitiva surge del análisis reflexivo y también creativo del contexto cultural, de manera tal de poder generar las acciones adecuadas que nosotros necesitamos para acceder a los mercados internacionales. Entonces, tenemos una base de conocimiento que es un panorama a partir del cual nosotros generamos una conciencia y comenzamos a generar una habilidad adquirida, ¿ya? Y luego tenemos las competencias, que a partir de este proceso de aprendizaje, donde tenemos una base de conocimiento, donde generamos cierta conciencia, después generamos habilidades o competencias en función de las características del mercado que nosotros identificamos en el segmento o en el país en el cual queremos ingresar con nuestros productos o servicios, ¿ya? Las competencias culturales interculturales vienen a ser capacidades generales que permiten abordar desafíos interculturales, o sea, cómo nos enfrentamos ya a la interacción con el mercado al cual nosotros vamos a abordar. Y en ese contexto tiene que existir adaptabilidad, conciencia cultural, una visión o pensamiento global, apertura, flexibilidad y empatía, ¿ya? Que es algo que yo les mencionaba anteriormente. Estos factores son muy importantes también a nivel organizacional. Cuando nosotros estamos trabajando a nivel corporativo, en perfilarnos como una empresa internacional, es muy importante que los profesionales que forman parte de nuestro equipo tengan interiorizado estos conceptos y que la interculturalidad va a ser una constante en la relación con el medio, ¿ya? Entonces, esto puede ser, como les decía, clave para el éxito o fracaso en la inserción de determinados mercados. Como ya dijimos, esto es un proceso de aprendizaje, por lo tanto nosotros tenemos que ir adquiriendo ciertos conocimientos y para eso tenemos que definir ciertos conceptos que nos van a ayudar a que estas habilidades se puedan ir desarrollando de una mejor forma.
Entonces, por ejemplo, tenemos la toma de conciencia. Nosotros tenemos que asimilar que el mercado al cual nos vamos a enfrentar es diferente al nuestro y va a tener rasgos culturales que pueden marcar enormes diferencias. Y en eso uno hace una lectura muy local, ¿ya? Porque cuando hablamos de Occidente y Oriente, claramente hay ciertas características estandarizadas, pero cuando hacemos el desglose por los países que componen cada uno de estos sectores, en definitiva estamos hablando de culturas que tienen rasgos muy particulares y que los vamos a ver en algunos casos más adelante. Entonces, a simple vista, podemos tomar conciencia, por ejemplo, si vamos a trabajar con el mercado anglosajón o con el mercado latinoamericano. Entonces, ahí estamos hablando de culturas de alto o bajo contexto. Acá esta infografía es súper clara, muy resumida de lo que conlleva una cultura de alto o bajo contexto, pero nos permite visualizar que hay ciertas diferencias que nosotros vamos a tener en consideración cuando, por ejemplo, nos enfrentemos a un proceso de negociación comercial, ¿ya? Cuando vamos a trabajar con un potencial aliado estratégico en el ámbito del comercio. Entonces, tenemos culturas de bajo contexto que tienden a ser más simples, más directas en el ámbito de los negocios, como por ejemplo la anglosajona, la eslava, la nórdica, la norteamericana. El estilo de negociación es directo, ¿ya? La importancia en este tipo de relación comercial, con este tipo de cultura, está en la palabra y en la comunicación verbal. O sea, aquí no hay entre líneas. Lo que se dijo es lo que se hace y lo que se ofrece es lo que se vende, ¿ya? Entonces, acá es muy directa la comunicación y existe claramente un foco en el negocio. Para este tipo de culturas de alto contexto, tiempo es dinero, y eso lo resume muy gráficamente de cómo funciona el tema. O sea, no hay tiempo que perder, no me interesa generar una relación mucho más cercana, sino que estamos hablando simplemente de negocios, ¿ya? En las culturas de alto contexto son un poco más complejas, pero en el sentido relacional, ¿ya? Porque para nosotros no, porque estamos insertos en lo que son las culturas de alto contexto, ¿ya? Los latinoamericanos somos parte de ese tipo de cultura y coincidimos también con la cultura asiática, ¿ya? Con la árabe y con la africana, que tienen una conceptualización distinta a la hora de desarrollar negocios. Entonces tenemos que el estilo de negociación es más indirecto. Generalmente no comienza directamente con el negocio, sino que hay un ámbito relacional. Yo quiero conocer un poco más con quién estoy generando un lazo comercial. Entonces, aquí sí existe una importancia que va más allá de la palabra. A mí me interesa saber tu actitud. Si tú llegas con una impronta soberbia, probablemente a mí no me interese hacer negocios contigo, ¿ya? Entonces, que es algo que a veces choca entre culturas de alto contexto con bajo contexto, que nosotros consideramos que a veces los norteamericanos, por ejemplo, son muy avasalladores y los sentimos con cierta soberbia, pero no es así, simplemente su forma de hacer negocio es diferente a la nuestra. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que llegar a un ensamble que permita que ambas culturas se complementen y en definitiva podamos hacer negocio de forma fluida. Por lo tanto, acá, cuando hablamos de culturas de alto contexto, estamos hablando que la comunicación no verbal sí va a ser importante cuando nosotros estemos desarrollando algún tipo de negociación y existe un foco en las relaciones. O sea, tradicional es el ejemplo de cuando uno va a hacer negocios con China y después de la negociación vienen las cenas, el campei y todo ese ámbito que es parte de la forma de hacer negocio, porque lo que se busca es un tema más relacional, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando iniciamos este proceso de salir a los mercados internacionales, tenemos que tomar conciencia de las características del mercado al cual vamos a abordar. Y en eso ya hay un proceso previo que vimos con la inteligencia de mercado, cuando hicimos todo un análisis y ya más o menos tenemos definido cuál es el mercado en el cual nosotros vamos a ingresar nuestros productos o servicios eventualmente. Luego, otras características de mercados como más generales, es que hay mercados colectivistas y mercados individualistas, ¿ya? Y ahí se hace una diferencia entre Asia principalmente y lo que es el resto del mundo, que lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Luego tenemos que detectar sesgos. Esto es muy importante porque no podemos establecer juicios ni prejuicios antes de conocer. Nosotros nos tenemos que dar el trabajo de investigar sobre las características culturales que tiene nuestra contraparte comercial, ¿ya?
Por lo tanto, detectar sesgos nos permite eventualmente superar ciertas situaciones que podrían ser incómodas, que nos podrían chocar, que podrían eventualmente generar alguna incomodidad en la relación con la contraparte. Entonces, detectar esto de forma anticipada nos permite desarrollar una habilidad que nos pone las alertas como para tomar una postura diferente ante cierta situación que se puede dar en una cultura que es diferente a la nuestra. El pensar diferente, como ya lo veníamos diciendo, tenemos que estar con la mente abierta, o sea, no sabemos a ciencia cierta con quién nos vamos a encontrar en la relación ya más en la cancha chica, ¿ya? Entonces puede que hayan cosas que eventualmente nos choquen, y que puede estar asociado, por ejemplo, a temas de género, ¿ya? Que pasa, por ejemplo, cuando uno tiene reuniones todavía con empresas japonesas, existe esa diferenciación entre el rol de la mujer, entre el rol del hombre, en términos asiáticos y también de Medio Oriente, el tema de las jerarquías es muy importante, por lo tanto, desde el saludo que uno realiza a un determinado profesional en función versus otro, está categorizado por una estructura jerárquica que generalmente es muy rígida en comparación a lo que nosotros usamos o lo que hacemos usualmente en nuestra cotidianidad en el ámbito de los negocios a nivel local, ¿ya? Y lo otro es salir de la zona de confort, ¿ya? Que pasa mucho que hay empresas que tienen tremendo potencial con productos, con servicios que pueden ser exitosos en determinados mercados, pero que se limitan por el factor cultural, ¿ya? Y que en definitiva es una traba que es fácilmente superable si nosotros llevamos a cabo todo este proceso de aprendizaje y de generar ciertas habilidades que nos permitan enfrentar un mercado internacional de una forma adecuada y con una lectura real de lo que nos estamos enfrentando. Acá puse dos ejemplos que son bien gráficos y que me imagino que todos ustedes en general los conocen, y que habla de dos lecturas exitosas del mercado chino en particular. Después vamos a ver otros casos, no vamos a estar solamente hablando de China, pero en este caso particular hablamos de las cerezas, ¿ya? China es un productor de cereza, no es que Chile haya llegado como el ángel con la producción que ellos no tenían, solamente que estamos a contrastación, por lo tanto tuvimos la suerte de tener una producción de muy alta calidad en una estación en la que ellos la requieren con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque cuando en invierno es cuando se celebra el Año Nuevo Chino, ¿ya? Y ahí existe toda una conceptualidad cultural que las cerezas chilenas han sabido incorporar en sus estrategias de marketing y que hoy día la posicionan como la posicionan en el mercado chino, ¿ya? Que básicamente no tiene competencia y que además se ha ido especializando, ¿ya? Porque en China no es solamente la forma, también es el fondo. Entonces, nosotros muy acostumbrados a consumir la cereza a granel, en China hay, claro, te lo dan en cajitas, etcétera, pero también hay cerezas de ciertas dimensiones que son tan grandes que se regalan en cajas particulares eh, a determinadas personas como un símbolo de cariño, como un símbolo de desear suerte, éxito, porque el rojo siempre ha estado asociado en China a lo que es el éxito, la prosperidad y la felicidad, ¿ya? De hecho, uno de los eslogans que incorporaron las cerezas chilenas en su estrategia de marketing es que la felicidad viene en color rojo y punto. Y eso en China tiene una interpretación única. Todos saben que es éxito y prosperidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos un caso en el que el factor cultural asociado a todo un trasfondo de desear éxito y prosperidad, más lo que genera el año nuevo en los asiáticos, vino a dar mayor fortaleza a la estrategia de posicionamiento de un determinado producto en el mercado. Y este es el caso de Cespri, que son los kiwi que se producen en Nueva Zelanda, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esto? Primero, que China es uno de los productores más grandes de kiwis a nivel mundial, ¿ya? Y que Nueva Zelanda no tenía kiwis hasta que una empresaria agrícola llevó una semilla desde China. Entonces acá se creó todo un relato en función
de que una semilla china germinó en Nueva Zelanda y dio un producto de calidad superior, porque el kiwi que se produce en Nueva Zelanda, en cuanto a concentración de azúcar y otras características, es diferente al kiwi que se produce en China y la calidad es superior. ¿Qué hicieron los productores de Nueva Zelanda? Primero, no podían competir con China a nivel individual, por lo tanto, generaron una marca sectorial que es CESPRI, porque CESPRI no es una empresa, CESPRI es una agrupación de empresas, de productores que exportan a través de esta marca, ¿ya? ¿Y a qué apelaron? Apelaron a que el origen estaba en China, pero que ellos lo mejoraron. ¿Y cuál fue el foco? La familia y la salud, y la trazabilidad de un producto 100% saludable, ¿ya? Por lo tanto, ahí apuntaron a un factor que es muy importante en la nutrición china, que es la salud, ¿ya? Porque todos sabemos los casos que han habido de contaminación, de determinados productos que ha generado problemas en el mercado. Entonces, apuntar acá a partir de una semilla que surge en China fue clave para que ellos tuvieran éxito y estén posicionados como hoy están posicionados en el mercado chino. En función de la inteligencia cultural, el mercado en general nos exige desarrollar ciertas habilidades que son lo que se llaman las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Que yo creo que muchos de ustedes la han escuchado y también han sentido la presión del mercado porque tienen que estar actualizándose en determinadas áreas que tienen una incidencia directa en lo que hacemos como profesionales y el ámbito en el cual nos desenvolvemos, ¿ya? Hay un libro que se llama Cultural Intelligence de Brooke Peterson, que va más allá de habilidades asociadas netamente a ámbitos técnicos, sino que habla del tema relacional, que es muy importante. Entonces tenemos acá una definición que dice que la interacción exitosa con personas de otras culturas es el corazón de la inteligencia cultural. ¿Ya? Ahí nos salimos de la teoría, no estamos solamente en un marco teórico. Conocer sobre hechos y datos es útil, pero su acercamiento no puede ser solo académico e intelectual. Usted necesita saber cómo interactuar con éxito con la gente, ¿ya? Y esto es súper importante. Y en el ámbito del comercio internacional, algo que yo siempre le digo a las empresas que trabajan con nosotros, es que sorprende que muchas empresas que piensan abordar algunos mercados se saltan un paso que pueden realizar a nivel local y que eventualmente les puede generar un éxito mayor en el mercado al cual pretenden penetrar y que incluso los puede ayudar en términos de marketing por el boca a boca. Y ahí hablamos de las diásporas. O sea, si yo estoy pensando en desarrollar un producto o un servicio en el mercado mexicano, en el mercado alemán, etcétera, yo puedo acercarme a las colonias residentes en Chile y trabajar con ellos mis prototipos. Entonces, ¿qué hago con esto? Con esto me adelanto a la reacción final del mercado. Por lo tanto, yo no solamente voy a probar la calidad del producto en términos de su esencia, de lo que es, sino que también voy a tener ciertos recursos que me van a permitir generar una estrategia de marketing y un relato mucho más aterrizado a lo que espera escuchar el mercado al cual yo pretendo llegar. Y eventualmente, el boca a boca, si mi producto es de calidad y cumple con las expectativas que tiene el consumidor al cual pretendo apuntar, esta misma colonia va a comprar mis productos, los va a mandar a su país de destino como regalo, va a recomendar nuestros productos y ya dimos un paso adelantado, que muchas empresas no lo hacen, que simplemente se enfocan en salir y hacer las pruebas en destino, cuando a veces podemos hacerlo a nivel local y nos aseguramos de que hay ciertas etapas que podemos resolver fácilmente de forma directa acá y no cuando el producto está en destino, ¿ya? Siguiendo con lo que son las habilidades del siglo XXI, hay un montón de listados en el cual se define qué es lo que nosotros tendríamos que tener como competencias para poder afrontar el mercado en el cual hoy día estamos insertos. Entonces ahí tenemos conciencia global, habilidades para el cuidado de la salud, habilidades para el cuidado del medio ambiente, habilidades tecnológicas, que es como la que más énfasis se pone en el último tiempo, por la velocidad en la cual van cambiando,
las habilidades financieras, económicas y de emprendimiento, y las habilidades blandas o soft skills, ¿ya? Que estas son muy importantes, por lo que veíamos anteriormente, porque son un factor relevante en lo que es la inteligencia cultural. Y ahí existe una paradoja, ¿ya? Porque el énfasis, como lo percibimos, está en que tenemos que estar muy actualizados en términos de tecnología, conocer las aplicaciones, cómo las incorporamos a nuestros procesos, cómo trabajamos con las nuevas tecnologías, cómo nos adelantamos para poder ir a la par de las tecnologías que se van desarrollando, pero de cierta forma descuidamos otras habilidades que a lo mejor podrían ayudar de mejor forma a asegurar el éxito, tanto de este proceso de adaptabilidad en términos tecnológicos, como de la apertura de mercado u otras instancias que nosotros estemos enfrentando como empresa. Entonces hay un estudio de Deloitte que dice que la esperanza de vida de las nuevas habilidades técnicas asociadas a la digitalización y a la tecnología es de apenas 5 años, y la resolución de problemas, la creatividad o la adaptación al cambio en un contexto de negocios y desempeños internacionales solo se podrá sobrellevar con el desarrollo paralelo de habilidades blandas o soft skills. Por lo tanto, tenemos que incorporarlo en nuestros procesos y saber que en la misma medida que nos vamos actualizando en temas tecnológicos, tenemos que ir generando ciertas habilidades blandas que nos permitan una mayor adaptabilidad y un mejor entendimiento de los mercados internacionales. Hay otro estudio del futuro de la estrategia de la fuerza de trabajo que expuso que las empresas que desarrollaban en sus equipos de trabajo habilidades blandas aumentaban su productividad en un 12% y que ofrecía un retorno en la inversión que se hacía en recursos humanos que era por sobre el 250%. Entonces, a la medida que nosotros tengamos profesionales en nuestros equipos que tengan desarrolladas estas habilidades, claramente la productividad va a ser mucho mayor. Y eso en términos locales como internacionales. El atributo de blandas, cuando hablamos de soft skill, es su principal valor, porque en definitiva nos permite moldear, transformar y mejorar, ¿ya? La flexibilidad y la adaptabilidad que podamos tener en un entorno que está en constante cambio, claramente va a ser una clave para el éxito, ¿ya? Así que hay que interiorizarlo. La inteligencia emocional, que va muy asociado a lo que son las habilidades blandas, son una condición necesaria para desarrollar la inteligencia cultural. Y ahí tenemos entonces que la curiosidad, interesarse por lo diferente, la empatía, el buen manejo de las relaciones personales, la perseverancia y la resiliencia son aspectos claves para que un profesional logre entender y generar estrategias focalizadas en mercados internacionales. Y la sensibilidad cultural que podamos desarrollar dentro de estas habilidades es muy valorada y relevante al momento de definir y desarrollar productos, servicios que van enfocados a los mercados internacionales. Acá un ejemplo súper básico. Me imagino que muchos de ustedes vieron la película Intensamente, que es cuando esta chica entra en conflicto con todos los seres que viven en su cabeza y que está la furia, la alegría, etc. Y también el asco, ¿ya? Entonces, Pixar, ¿qué fue lo que hizo? Hay una escena muy particular en la que la chica va a comer brócoli, que es sabido que en Occidente el brócoli no es amigo de los niños, a muy pocos niños les gusta el brócoli. No así en Asia, que es parte importante de su nutrición, y de hecho lo comen crudo, lo comen cocido, etc., pero no produce el rechazo que produce en otros países, ¿ya? Entonces, para evitar esa sensibilidad y generar una especie de discriminación, y que en definitiva los niños asiáticos que vieran a esta pequeña sintiendo asco por comer brócoli, les pudiera generar algún tipo de discriminación o de cuestionamiento de lo que ellos comían era asqueroso, hicieron el cambio. Y en fracción de segundo se cambió el brócoli por el pimentón, que es algo que sí tiene rechazo en los niños de Asia. Entonces ahí hacemos una pequeña lectura, pero que permiten el éxito cabal de un producto, ¿ya? Porque quizás si hubiesen dejado el brócoli, la percepción de la película no habría sido la misma, ¿ya? Entonces hay pequeñas sutilezas que nosotros podemos incorporar en nuestras estrategias, en nuestros productos, etcétera, y que sí van a marcar diferencias en la percepción del consumidor final o del mercado al cual nosotros queremos acceder. Estas habilidades blandas de las cuales hablamos, como bien les decía, tienen que estar incorporadas también a nivel corporativo,
Nosotros como empresa tenemos que desarrollar ciertas habilidades blandas en nuestros equipos que nos permitan cierta flexibilidad y trabajar de una manera más proactiva en función del mercado que constantemente está cambiando, ¿ya? Entonces tenemos que tener desarrolladas habilidades de comunicación, que es básicamente la capacidad de transmitir las ideas, de expresarse de forma escrita y oral de forma adecuada, de que haya una escucha activa y que haya asertividad con algunas de las herramientas que nosotros trabajamos a nivel corporativo y que a la vez son el reflejo de lo que vamos a mostrar en los mercados internacionales. La resolución de problemas, claramente tenemos que tener claro cómo resolvemos los problemas, profesionales que diseñen soluciones, que es algo que se busca mucho ahora, y que sean capaces de encontrar respuestas creativas a problemas que a lo mejor van a escapar de su ámbito habitual cuando hablamos de culturas diferentes. Por lo tanto, un problema que surja con mi producto en Perú no va a ser el mismo problema que surja con mi producto en Inglaterra, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener ciertos conceptos incorporados en nuestros equipos de trabajo. El liderazgo, claramente, y es un factor importante. Me imagino que en los módulos anteriores ustedes ya vieron lo que son las empresas globales, las Born Global, que están muy de moda, que son empresas que nacen globales y que en general tienen incorporadas de forma natural todas estas habilidades que yo les estoy mencionando, ¿ya? Y que las hacen diferentes a otras empresas que están en el mercado y que funcionan de una forma más tradicional porque surgen del mercado local y en periodos de tiempo más extensos logran acceder a mercados internacionales, no así las que nacen globales, que en muy poco tiempo ya están actuando con sus productos, servicios, etcétera, en mercados internacionales. De hecho, hay algunas empresas que ni siquiera nacen a nivel local, sino que nacen a nivel internacional, ¿ya? Y estas habilidades son características de ese tipo de empresas. El trabajo en equipo, la empatía, el respeto, la amabilidad, la aceptación de la crítica constructiva, el positivismo son habilidades que favorecen la colaboración entre los miembros del equipo. La gestión del tiempo siempre va a ser muy importante. La negociación y el pensamiento crítico. O sea, ahí entramos de nuevo al proceso de aprendizaje que veníamos viendo, donde tenemos que tener un proceso reflexivo, analítico, donde vamos incorporando, donde vamos analizando y donde vamos viendo la real dimensión de los distintos factores con los cuales nos vamos a encontrar en mercados internacionales. Y ahí un poco lo que yo les decía, o sea, empresas profesionales que se implantan en el mercado internacional a partir de una postura soberbia o que muestra supremacía, se debe erradicar, ¿ya? Porque es un comportamiento que no puede tener un empresario que aspire a mercados internacionales. La empatía es clave y el entendimiento de culturas que son diferentes, que no son mejores ni peores que nosotros, sino que solamente son diferentes. Acá un panorama general de las competencias sociales y emocionales que se están exigiendo hoy día en el ámbito de la educación, ¿ya? Esto lo hizo la OCDE en el 2018, pensando en competencias que tenían que desarrollar tanto estudiantes como profesionales en el ámbito de las relaciones al 2025-2030. ¿Ya? Entonces ahí hay un resumen más o menos de lo que veníamos hablando, de que no solamente estamos desarrollando habilidades técnicas, sino que también tenemos que desarrollar otras habilidades que nos permitan eh, trabajar de mejor forma y relacionarnos de una manera mucho más respetuosa, mucho más consciente con otras culturas que son diferentes a nosotras, ya sea en el ámbito de las relaciones generales o en el ámbito de los negocios. Entonces ahí tenemos una combinación de competencias, como puede ser el pensamiento crítico, la metacognición, la autoeficiencia, etcétera, las relaciones con los demás, que es clave, la mentalidad abierta, que es lo que veníamos diciendo, para evitar juicios y prejuicios, la colaboración, que también es un factor muy importante, y sobre todo si nosotros queremos, por ejemplo, instalarnos con una empresa en un mercado extranjero y que después lo vamos a ver con un caso que se produjo en Alemania y otro que también se produjo en China. La regulación emocional, cómo nosotros trabajamos nuestras emociones para no generar ira, para no tener reacciones de asco, para no tener reacciones inadecuadas ante un determinado comportamiento cultural cuando interactuamos con otros países y otras culturas y otros empresarios provenientes de ellas, ¿ya? Aparte de eso, nosotros tenemos que hacer una diferencia en lo que es traducir versus interpretar. Y aquí no solamente estoy hablando de las técnicas que utilizan los intérpretes o los traductores, sino que estoy yendo más allá. Sigo hablando de la lectura del mercado,
¿ya? Entonces, este traducir versus interpretar está en función de la lectura que yo hago del mercado. Entonces, una definición básica que uno puede sacar de cualquier parte y que nos muestra claramente cuál es la diferencia entre traducir y literal, son las que yo puse acá. Entonces, cuando nosotros decimos traducir, es expresar en un idioma lo dicho o escrito originariamente en otro distinto. Por lo tanto, es una transcripción literal, ¿ya? Y cuando hablamos de interpretar, es dar o atribuir a algo un significado determinado. Por lo tanto, acá no estamos hablando de algo literal. Y eso es algo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra lectura de los mercados, porque muchas veces no basta con traducirlo literalmente, sino que tenemos que interpretarlo. Y eso a nivel de estrategias de marketing es clave, porque hay muchas empresas que han fracasado en sus mensajes, no solo porque han hecho una traducción literal, sino que porque además no han interpretado lo que realmente va a percibir el consumidor de mi bien o servicio con el mensaje que yo estoy dando, que eventualmente puede ser exitoso en mi mercado, pero que puede ser un fracaso en otro. ¿Ya? Entonces, estos conceptos tenemos que tenerlos muy, muy claritos y muy interiorizados en lo que nosotros vamos a implementar. Acá yo puse varios casos, que algunos son bastante antiguos, pero son muy decidores, y me imagino que algunos de ustedes también los conocen, de dónde está la diferencia entre traducir e interpretar, ¿ya? Entonces comenzamos, por ejemplo, con Pepsi. Pepsi en el año 90 lanzó una campaña de publicidad que decía Come Alive with Pepsi, que básicamente es Reanímate con Pepsi, y que estaba destinada al mercado asiático. La frase fue traducida incorrectamente y lo que dijo literalmente y que recibieron los potenciales consumidores cuando estaban en su etapa inicial de inserción en el mercado fue: Pepsi traerá a tus antepasados de vuelta de entre los muertos, que es nada que ver con lo que quería decir la compañía. ¿Y por qué? Porque ahí no hubo un trabajo de interpretación, sino que se hizo una traducción literal de un eslogan que pensaron que iba a tener la misma conceptualización en el mercado destino y que claramente fue un error, ¿ya? Después tenemos el caso de Kentucky Fried Chicken en el 87, que Kentucky Fried Chicken, a diferencia de McDonald's, se ha posicionado muy, muy bien en el mercado chino en particular, porque ellos trabajaron mucho lo que es la forma y el fondo, ¿ya? De adaptar sus productos, de incluir ingredientes locales, de incluir en sus locales aspectos de la cultura local que hicieran más cercanas sus instalaciones a los potenciales consumidores chinos, ¿ya? Eso muy bien trabajado a nivel detalle, excelente, pero cuando lanzó la campaña publicitaria, su eslogan decía finger licking good, o sea que en definitiva decía como para chuparse los dedos para nosotros, pero que en China decía literalmente cómete tus dedos. Entonces nadie entendía nada y que como esta empresa norteamericana quería que los chinos se comieran sus dedos. Entonces ahí estamos hablando de que no hay una interpretación y que en definitiva se trabaja de forma estandarizada, cosa que no se puede hacer porque nosotros tenemos que hacer un aterrizaje local. Probablemente hay muchas cosas que podamos estandarizar, pero hay otras en las que tenemos que marcar diferencias si queremos tener éxitos en los mercados internacionales. Acá dos casos más, que es el de Honda en el 2001, que quiso lanzar en los países nórdicos un nuevo modelo que se llamaba Fita, pero antiguamente en Suecia, Dinamarca y Noruega la palabra Fita hacía referencia al aparato genital femenino. Y para más rematarla, Honda quiso poner mayor énfasis en su eslogan y puso que Fita era grande por dentro y pequeño por fuera. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que el aparato genital femenino era grande por dentro y pequeño por fuera. Entonces, claramente no tuvo una buena aceptación en el mercado, nadie entendió nada, les chocó a mucha gente que reclamó que cómo ellos estaban haciendo publicidad a partir de la zona genital de una mujer, y finalmente Honda tuvo que cambiar el nombre de ese modelo por Honda Jazz, ¿ya? Entonces, no solamente en China, no solamente en Asia, sino que tenemos que tener un nivel de sensibilidad en todos los mercados que pretendamos abordar. Y por último, que es un caso súper conocido, que es el de American Airlines, que en 1977 comenzó a trabajar con sus rutas a México y en estas rutas a México incorporó los sillones de cuero.
Entonces, ¿qué era lo que decía Flying Leather? Que en definitiva era viajar en cuero, pero en México era viajar en cueros. Entonces, nadie quería viajar con American Airlines porque iba a tener que viajar en cueros, ¿ya? Entonces, hay ciertas sensibilidades que nosotros tenemos que no solamente traducir, sino que interpretar, ¿ya? Y ahí hay un trabajo, a veces podemos tener las mejores agencias de marketing, etcétera, pero si nosotros no hacemos una supervisión directa sobre lo que ellos están desarrollando, a veces se cometen estos errores. Luego tenemos lo que pasó con Walmart en Alemania, que acá tenemos otro nivel de traducción e interpretación, ¿ya? Porque quizás allá estábamos hablando de temas un poquito más literales, pero acá era básicamente un desconocimiento y un tratar de implementar un modelo estandarizado que hasta ese momento era exitoso, como era Walmart en Estados Unidos, y que se sintió con cierta prepotencia en el mercado. ¿Por qué? Porque Walmart trabaja siempre en función de precios, o sea, los precios más bajos, etcétera, y también lo conocemos acá en Chile con lo que hace con Líder, ¿cierto? Entonces, existía un desconocimiento de la normativa comercial, que puede ser impensado para una empresa del tamaño de Walmart, pero que sí ocurre. Entonces, si ocurre a ese nivel, también nos puede pasar a nosotros. Y si nosotros somos más chicos y a lo mejor tenemos menos capacidad de respuesta ante una demanda, o ante un conflicto comercial, etcétera, lo mejor es desarrollar este proceso de aprendizaje y tomar todas las consideraciones necesarias para que no nos ocurra. ¿Cuál fue el problema de Walmart en Alemania? O sea, hoy día Alemania se jacta de ser el único país que no tiene Walmart y lo ponen en publicidad, etcétera. Y bueno, lo que les decía, una mala lectura comercial, no conocer las normas de cómo funcionaba el mercado minorista en Alemania y empezaron a competir con precios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el resto de los supermercados? Se unió y lo demandaron porque en definitiva estaba realizando una competencia que no estaba permitida en el mercado, ¿ya? Entonces eso le trajo los primeros problemas. Después hubo una mala lectura del consumidor y de los trabajadores, ¿ya? Y aquí para nosotros puede ser un poco chistoso, pero estamos hablando del mercado alemán. Entonces, ¿qué era lo que hacía Walmart? Capacitaba a su personal para que actuara como actuaban en otros mercados. Entonces, ¿qué le decían al cajero que estaba recibiendo el pago? Usted tiene que sonreír en todo momento. Entonces, para un alemán que estaba realizando un pago, que en definitiva es una formalidad que tiene que ver con mis recursos, con mi tarjeta, con mis datos, etcétera, y que el cajero estuviera sonriendo, chocó, ¿ya? Entonces, consideraban que el personal que estaba trabajando en Walmart no concebía el comportamiento alemán, por lo tanto, no tuvo la cercanía que ellos pensaban que iba a tener, porque el alemán es mucho más serio, por lo tanto, estas instancias, más que generarle algo cálido, un espacio más familiar, etcétera, les generaba rechazo, ¿ya? Porque invadía eh, ciertos aspectos de su cultura que no funcionan de esa forma. Y se sentía poco auténtico, ¿ya? Como que casi obligaban al personal a que estuviera sonriendo, a que fuera demasiado servicial, etcétera, cosas que a los alemanes no les gustaron. Y por último, a nivel de recursos humanos, también tuvieron muchos problemas porque los gremios en Alemania funcionan mucho con las empresas, ¿ya? Y tienen una estructura en cuanto a temas gremiales que están súper estructurados, que están súper definidos, que son muy claros, etcétera, y que Walmart reescribió, ¿ya? Entonces, ese reescribir generó incomodidad en los trabajadores que se sentían transgredidos y además generó ciertas instancias a réplica de sus sucursales en Estados Unidos, como por ejemplo actividades de motivación grupal, que para los trabajadores alemanes era súper ajeno y era muy extraño que cuando iniciaban su jornada los obligaran a saltar y a aplaudir y decir Walmart, 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 que era como un canto de entusiasmo para los trabajadores, pero que terminó chocando. Entonces ahí tenemos un conjunto de factores culturales que finalmente hicieron que esta marca fracasara en el mercado alemán. Luego tenemos el caso de Walmart en China, que yo lo pongo como ejemplo porque en general cuando se hacen este tipo de relatoría a Walmart lo ponen en China como un caso de fracaso, pero no es así.
O sea, Walmart sí tuvo un periodo en el que estuvo a punto de salir del mercado porque sus resultados no eran buenos, ¿cierto? Comercialmente no lograba dar con la fórmula que se acercara al consumidor chino y a la forma que tenían de consumir, ¿ya? Entonces acá yo lo pongo como un proceso de aprendizaje, que en definitiva sí hubo factores culturales que lo afectaron, pero a diferencia de lo que pasó en Alemania no fracasó, sino que fue aprendiendo, fue incorporando esos factores culturales, fue generando alianzas estratégicas con empresas locales y finalmente tuvo un desempeño exitoso. Entonces, es casi una cronología del aprendizaje, porque ellos entran en el 96, ingresan al mercado chino, pero por un joint venture que hacen con una empresa de Shenzhen. ¿Cuál fue el error? Que no escucharon a su socio local y que ellos trataron de imponer el modelo que venían trabajando en Estados Unidos, que fue lo que quisieron hacer en Alemania, y que tampoco le dio buen resultado en China. Muchos de los analistas que ven este caso en particular hablan de soberbia empresarial, ¿ya? Porque aunque se hicieron las alertas de que no estaba considerando ciertos factores, ellos insistían en posicionar el modelo que funcionaba en Estados Unidos y que claramente en China estaba siendo destinado al fracaso, ¿ya? Las alertas las puso la empresa de Shenzhen, trataron de hacer modificaciones, pero finalmente no se hicieron. Después de un par de años, comenzaron a incorporar ciertos elementos locales y empezaron a leer la forma en que funcionaban los consumidores y a escuchar también a su socio local. Entonces empezó a desarrollarse una transformación corporativa, ¿ya? Que de un modelo estandarizado comenzaron a aterrizarlo a las necesidades locales reales que tenían los consumidores chinos, ¿ya? Entonces hubo una transformación del negocio, un nuevo formato de tienda, mucho más cercano a lo que estaban acostumbrados los chinos. Comenzaron con el tiempo a incorporar tecnología. Sabemos que los chinos hoy día compran todo a través de su celular, o casi el 100%. Por lo tanto, incorporaron blockchain en su cadena de suministro, integraron compras online y offline y la apertura de tiendas de proximidad. Aumentaron tienditas más chicas, pero que en definitiva respondían a las necesidades de los chinos. Cambiaron la presentación de los productos, comenzaron a vender mucho a granel y en los formatos que los chinos querían, patas de pollo, cabezas de cerdo, etcétera, que eran cosas que los chinos consumen y que ellos no estaban poniendo en oferta en el mercado. ¿Por qué? Porque tenían estándares de nutrición y de alimentación que venían de la mano de un modelo occidental. Luego de esto, siguieron avanzando en términos de crecimiento empresarial, por lo tanto ya no podemos hablar de que Walmart en China es un fracaso, así que cuando les digan que fue un fracaso, díganle sí, pero en los primeros años, y finalmente fue un caso de éxito, ¿ya? Se asoció con marcas chinas más grandes como JD.com, que hoy día está trabajando también con ProChile, que muchas empresas chilenas están participando de esta plataforma de comercio electrónico. Y según el Instituto de Investigación de Hurun en 2019, Walmart se situó en el 12º puesto de las principales empresas de China. Al contrarrestar el proceso que vivió Walmart versus otras empresas norteamericanas y multinacionales que estuvieron en China, su proceso sí fue exitoso, porque Carrefour, por ejemplo, abandonó el mercado chino en el 2018. Metro salió en 2019 y Tesco, deja el mercado chino en 2020. Walmart siguió avanzando en China gracias a su poder de adaptación, de incorporar los factores culturales, de escuchar a sus socios locales y salir de una estrategia estandarizada. Finalmente lo que hizo fue leer el mercado y la cultura local. El año 2020, Alibaba compra a Walmart China por $3.600 millones. Perdón. Y la venta no se produce por un fracaso del modelo, sino que responde básicamente a que la empresa quiso ir en línea con las políticas norteamericanas que están buscando el reshoring de las empresas norteamericanas y que éstas regresen a mercado estadounidense o en definitiva se posicionen en mercados de más corta distancia.
Eso claramente por las consecuencias que tuvo la guerra comercial y que tiene, porque no sabemos en qué va a seguir, entre China y Estados Unidos, ¿ya? Hasta el 2020, Walmart tiene casi 11.500 tiendas bajo 65 marcas en 27 países y sitios web de comercio electrónico en 10 países cuyas ventas totales se valoraron en 519.926 millones de dólares. Por lo tanto, claramente estamos hablando de una empresa exitosa, ¿ya? Pero leyendo siempre los factores culturales. Lección aprendida con Walmart. Los patrones de consumo y comportamiento en mercados internacionales en torno a los factores culturales son muy disímiles, ¿ya? Y hay culturas que a simple vista es mucho más fácil leerlas que otras, ¿ya? Y ahí podemos incorporar todo esto que es la cultura del iceberg, que siempre se pone como ejemplo, un poco para dimensionar que hay características que son evidentes y que están a simple vista, que las podemos percibir fácilmente con los sentidos, lo que vemos desde afuera, lo explícito, es lo fácil de interpretar, lo objetivo, ¿ya? Pero eso es solo la punta del iceberg, porque bajo esto existen diferentes estratos, diferentes sectores, diferentes submercados, etcétera, que también tenemos que conocer, ¿ya? Quizás no en la profundidad que amerita, porque claramente eso podría ser años de estudio, pero sí tenemos que tener una concepción general que nos permita desarrollar un modelo de negocio exitoso, ¿ya? Si nosotros no consideramos esos factores y solo nos quedamos con la punta del iceberg, estamos destinados al fracaso. Y eso está 100% comprobado, ¿ya? Entonces lo invisible, como decía al principito, es Sainsbury, que lo esencial es invisible a los ojos, ¿ya? Y ahí hablamos de creencias, valores, patrones de pensamiento, historias, etc. Lo implícito, lo subjetivo, lo que no se ve a simple vista, ¿ya? Y tenemos que tenerlo en consideración. En términos de patrones de consumo y comportamiento, yo acá puse algunos ejemplos de cómo podemos prever ciertos comportamientos o utilizar ciertos comportamientos en función del consumo de nuestros productos o servicios, ¿ya? Entonces, una cosa que tenemos que tener clara, y que es lo que vimos con Walmart, que es lo que hemos venido viendo con las definiciones anteriores, es que jamás debemos estandarizar. Por muy similares que parezcan los mercados, siempre van a haber diferencias. Y nosotros podemos generar un modelo estándar, pero sí tenemos que tener en consideración esas diferencias. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es un análisis específico del mercado objetivo. Y eso es un sí o sí, ¿ya? Si queremos tener éxito, porque si nos vamos a lanzar a la piscina a tontas y a locas, arriesgándolo todo sin tener agua, claramente sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Arabia Saudita en el 2019, cuando finalmente, después de un proceso histórico que vivieron las mujeres por años, en las cuales solicitaban que ellas pudieran acceder a la conducción de un vehículo, en 2019 se aprueba y las mujeres pueden hacerlo. Entonces, Nissan, haciendo una lectura muy sofisticada del mercado y generando una estrategia muy rápida de posicionamiento, lo que hizo fue generar un test drive de las mujeres que iban a comenzar a acceder a esta prueba para tener su licencia de conducir, pero lo vincularon con factores familiares. Entonces la persona que le enseñaba a conducir o era su papá, o era su marido, o eran familiares. Entonces en definitiva lo que le decía era como la familia te está apoyando y nosotros te estamos entregando el vehículo para lograr tu objetivo. Entonces fue un mensaje que caló hondo, que fue una estrategia de posicionamiento muy, muy buena. De hecho, Nissan logró ventas significativas en términos de marca y posicionamiento en la mente del consumidor también. Por lo tanto, ahí hablamos de una lectura muy, muy estratégica del poder que tiene la cultura y la historia local, ¿ya? Entonces ahí yo les puse el She Drives, que es como el hashtag que llevó la campaña, y también el video para que lo puedan ver con detalle y un poco entiendan de mejor forma lo que les acabo de explicar. Siguiendo con que no podemos estandarizar, tenemos que primero hacer o sacar una foto del mercado al cual queremos acceder, ¿ya? Y ahí van a aparecer ciertas señales que nos van a decir, ah, ya, si mi servicio es este, si mi producto es este, yo tengo que tener ojo con
estas provincias, con estas ciudades, con este segmento de la población, con este grupo étnico. Entonces, hay ciertas señales que yo tengo que tener en una foto general antes de involucrarme más en profundidad con los mercados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de China, siempre se habla de un China general. Hoy día ya se entiende que no podemos hablar de ellos como un mercado general, porque es un mercado muy heterogéneo. Y es lo mismo que pasa con Estados Unidos, ya que son los mercados más potentes hoy día a nivel mundial. Entonces tenemos que en China existen más de 657 ciudades secundarias, ¿ya? Con población entre 500.000 y 4 millones de habitantes. Por lo tanto, quizás mi foco ya no debería estar en Beijing, Shanghai, Guangzhou, que son las ciudades más atractivas comercialmente, más cosmopolitas, pero que también existe mayor competencia. ¿Ya? Entonces, si yo sé que existen otras ciudades de segunda línea, que se le llama, donde potencialmente tengo mayores posibilidades con mis productos o servicios, la estrategia debiera apuntar hacia allá, ¿ya? O sea, estamos hablando además de 23 provincias, 5 regiones autónomas, no todas funcionan igual, sabemos que hay 4 municipios que es donde está Beijing, Shanghai, Chongqing y Tianjin, que funcionan distinto, y tenemos regiones administrativas especiales, como por ejemplo lo es Hong Kong y Macao. Entonces, estamos hablando que territorialmente hay muchas diferencias. Además, China tiene 302 lenguas vivas y 50 etnias. Entonces, estamos hablando de una cultura compleja, ¿ya? Que tenemos que saber leer para llegar específicamente al segmento al cual nosotros queremos llegar. Y además tiene un sistema que es una economía socialista de mercado, que no es similar a la nuestra, por lo tanto tiene algunos factores que tenemos que tener en consideración cuando nos acercamos al mercado chino. En el caso de Estados Unidos, más o menos lo mismo que les venía mencionando. En Estados Unidos, si bien estamos hablando de que el inglés es el idioma oficial, existen más de 18 idiomas presentes en Estados Unidos, ya siendo los principales el español, el alemán y el francés. Pero después tenemos árabe, chino, mandarín, lenguas locales, por ejemplo, de Alaska, y otras instancias que van diferenciando grupos, que van diferenciando sectores. Entonces, a lo mejor estas diferencias no es para que uno se asuste, sino que probablemente dentro de estos pequeños nichos, eventualmente nosotros podríamos tener un mayor éxito si desarrollamos una estrategia muy focalizada y considerando los factores culturales que son característicos de ese segmento de la población. Multirracial y multicultural. En China hablábamos de etnia, acá hablamos directamente de países dentro de países. O sea, estamos hablando que hay una comunidad china, una comunidad hispana, una comunidad afroamericana, muy potente en Estados Unidos, que es importante leer. Y su característica que su mercado es un libre mercado, por lo tanto tiene características distintas para realizar negocios a las que podemos encontrar en China, en Vietnam o en otros países de Asia donde tienen sistemas económicos un poco más complejos. También en el ámbito del comportamiento tenemos que considerar el concepto de la familia, ¿ya? Pero esto no es nuevo, porque siempre hemos sabido que en términos económicos la familia es la que marca las pautas de consumo, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener hoy día en consideración es que las familias de hoy no son las familias de antes. Por lo tanto, tenemos familias homoparentales, tenemos familias unipersonales, ¿ya? Que eso era un concepto que antes no existía. Entonces, la variedad hoy día es muy amplia, por lo tanto, nosotros sí o sí, a partir de la inteligencia de mercado y también la inteligencia de factores culturales, podemos llegar a una estrategia mucho más acotada y que en definitiva nos va a asegurar con mayor porcentaje un éxito en los mercados a los cuales pretendemos insertarnos. Acá lo que yo les decía de los mercados colectivistas e individualistas, ¿ya? Estas gráficas se hicieron en el año 2010, pero hasta hoy día siguen siendo muy representativas de cómo funciona Occidente versus Oriente, ¿ya? Entonces, la infografía de Yan Liu es un libro que se hizo en el 2010 y recopila un grupo importante de infografías en las cuales se grafica claramente cómo funciona
el mercado en determinado grupo, ¿ya? Oriente versus Occidente. Entonces tenemos, por ejemplo, en términos de cómo se perciben individualmente los individuos en Occidente versus en Oriente, ¿ya? Y ahí nos enfrentamos a que hay mercados individualistas en Occidente y mercados colectivistas en Oriente, donde ellos se perciben como uno más dentro de muchos, ¿ya? En Occidente generalmente hay un tema de individualismo o un ego que es como un poco más marcado, ¿ya? Entonces ahí ya se van marcando ciertas diferencias. O también cuando nosotros hablamos con gente de Oriente y por X razón tiene que hablar de sí mismo, lo más probable es que se dé una vuelta enorme y que hable de un montón de temas antes de entregarte alguna pista de quién es, ¿ya? En cambio, en Occidente no, es como, hola, yo soy Susan Rojas, soy magíster, soy no sé qué, bla, 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 soy empresario, y es mucho más directo. En Oriente no, en Oriente la cultura es relacional, es de un lenguaje distinto en el cual es muy difícil a primeras conseguir información personal o de la persona en lo particular, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo ciertas diferencias que también van a marcar la forma en la que eventualmente vamos a negociar con ellos, vamos a presentarnos nuestros productos, etc. El tema de los problemas es lo mismo, o sea, en Occidente generalmente nosotros afrontamos los problemas y vamos muy derecho para solucionarlos. En Asia, en Oriente no, ¿ya? Generalmente se van a dar muchas vueltas, van a buscar muchas instancias antes de resolver el problema, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay otra característica que también nos diferencia. En lo que hablábamos del estilo de vida, independiente versus dependiente, mucho más colectivista, mucho más del grupo social, mucho más de actuar en comunidad, versus un tema más individual y que en definitiva cada uno vela por intereses más personales que por la colectividad. La autoridad, la percepción de autoridad es súper importante, sobre todo para nosotros que estamos en el ámbito de los negocios, ¿ya? Porque puede ser una carta súper importante de negociación, ¿ya? Que es un poco lo que se hace con Chile Week y con todas esas instancias en las cuales estamos abordando mercados, pero al alero del Estado, de instituciones oficiales. Por lo tanto, es diferente cuando yo voy como una delegación de ProChile a hacer negocio a una feria en Las Vegas versus hacer negocios en una feria en Cantón. ¿Por qué? Porque la percepción del gobierno y de las empresas que trabajan al alero del gobierno es distinto en Asia que en Occidente, ¿ya? Entonces, probablemente al norteamericano no le va a importar mucho. O sea, pero Chile, muy bien, los saludos protocolares, etcétera, pero le interesa el negocio, no lo relacional. En cambio, en Asia es distinto, porque es pro Chile, viene con el Estado, es una marca sectorial que está apadrinada por el Estado, etc. Entonces, la percepción de la autoridad es distinta, por lo tanto, va a influir de una forma distinta cuando hacemos negocio. Y ahí, una herramienta que podemos usar si queremos entrar, por ejemplo, al Asia. Entonces, cuando ProChile hace estos concursos para participar en ferias sectoriales, etcétera, y van al alero de ProChile o de la Direcon o del que esté convocando, es importante ir, porque la percepción del empresario en Asia va a ser totalmente diferente y la forma de hacer negocios va a ser mucho más fluida que eventualmente llegar solos a golpear la puerta y decir, hola, tengo una empresa de servicios tecnológicos para la minería. Es distinto a llegar de la mano de Chile Week, por ejemplo, y que vaya un representante del Ministerio de Minería, etcétera, apadrinando un poco las delegaciones que van a participar de las actividades. Entonces ahí hay una herramienta que podemos utilizar a favor, sobre todo en el mercado asiático. En cuanto a herramientas prácticas para nosotros hacer el análisis de los factores que vamos a incorporar en nuestra inteligencia de mercado en función de los factores culturales, una herramienta que es muy práctica y que en definitiva nos ayuda a poder diferenciar y hacer interactuar los distintos factores es el PESTEL, ¿ya? Que se utiliza mucho en términos de definiciones
estratégica, que se trabaja mucho a la par con Canvas, etcétera, pero que eso a nosotros no nos sirve, ¿ya? Porque es muy segmentado y nosotros necesitamos un panorama más general, como para ahí aterrizar la información y trabajarla en función de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el PESTEL? Acá están los factores que lo componen, que en definitiva son factores políticos, como la sigla lo dice, económico, social, cultural, tecnológico, ecológico y legal, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros identificamos de todos estos factores como para generar una matriz que nos muestre un panorama? Los factores, las variables, la situación, las oportunidades que nos genera y también las amenazas. Entonces ahí cuando hablamos de amenaza, estamos hablando de todos esos sesgos culturales que se producen y que eventualmente nos pueden generar alguna complicación, ¿ya? En detalle, ¿cómo lo trabajamos? Cuando hablamos de factores políticos, esto es para generar un panorama y después uno en función de su sector, de su producto, su servicio, etcétera, va aterrizando informaciones. Y como ya ustedes cuentan con algunas herramientas que se le han entregado en otros módulos, se hace mucho más completo el análisis que podemos realizar en función de un determinado mercado, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que acá se pretende es que ustedes tengan un panorama general que puedan realizar de forma directa, porque para esto no necesitamos contratar un asesor, etcétera. En primera instancia lo podemos trabajar solo, ¿ya? Porque el mercado hoy día tiene herramientas a nivel de estadística, a nivel de fuentes fiables a partir de la cual podemos recoger informaciones, hay instituciones a las cuales nos podemos acercar como cámaras de comercio, etcétera, donde también podemos acceder a información, el mismo ProChile, que también tiene documentos que nos ayudan a hacer este tipo de análisis, que a veces no nos damos el tiempo de trabajarlos. Entonces, cuando hablamos del factor político, hablamos de ejemplos de variables, como por ejemplo los cambios gubernamentales, en toda su estructura, estabilidad o inestabilidad, políticas gubernamentales para el sector empresarial, los tratados comerciales a nivel internacional, el tipo y características del sistema político vigente, la transparencia, la solidez y la madurez del sistema político, que en definitiva es el nivel de estabilidad del gobierno. ¿Por qué esto nos afecta? Porque en definitiva si es es un gobierno muy proteccionista, eventualmente nos puede instaurar ciertos obstáculos al desarrollo del comercio, puede tomar medidas de represalia, puede haber una nacionalización de empresas, por lo tanto siempre tenemos que tomar el pulso de las variables políticas, ¿ya? Y hoy día más que nunca, porque conocemos el caso de varios países en los cuales la inestabilidad política está marcando la agenda y claramente hacer negocios en esos mercados, independiente que a lo mejor pueden tener una rentabilidad muy alta, el nivel de riesgo político puede ser mayor y en definitiva puede ser un factor de fracaso de nuestro proyecto o de nuestro producto o servicio en el mercado. Perdón. Luego tenemos factores económicos, que acá son factores que tenemos que tener claros sí o sí, donde entra el tipo de cambio, cómo funciona el dólar, si vamos a trabajar en moneda local, en euro, en renminbi, etcétera. La inflación, el efecto que tiene o que tendrá el aumento de las tasas de interés, la devaluación y la revaluación de la moneda y la política fiscal en general. También podemos evaluar temas asociados a cómo funcionan sus bancos centrales, las medidas que toman, etcétera, ¿ya? Entonces son factores que tenemos que incorporar. Y que también son parte de la cultura. O sea, cuando estamos hablando de inflación y cómo influye en la canasta familiar, eso genera un consumo distinto que va a afectar a una familia que tiene una cultura de consumo específica. Por lo tanto, no es que estemos hablando de variables aisladas, sino que todas estas variables van a conversar entre sí para mostrarnos un panorama donde vamos a tener un mejor entendimiento de cómo funciona la cultura local en todos los ámbitos, ¿ya? Entonces, después tenemos factores socioculturales, como los modelos culturales, los ingresos familiares, los niveles de educación, la edad de la población, que es muy importante si vamos a trabajar con distintos grupos etarios, ¿ya? La organización familiar, lo que hablábamos, que hay hoy día sociedades que las familias unipersonales son un segmento importante como lo puede ser, por ejemplo, en Japón, ¿ya?
esquemas de compra, la demografía, recientemente toman mucha fuerza las variables como género, otro factor que tenemos que considerar, la edad, conocimiento en idiomas, etc. Y ahí podemos ir haciendo este análisis, incorporando otros conceptos o otras definiciones del mercado que eventualmente nos van a afectar, como pueden ser, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces ahí podemos presagiar que hay ciertos consumos que van a ser castigados porque producen un impacto en el medio ambiente o porque generan brechas en términos de género. Entonces, esto es una trama donde nosotros tenemos que ir tomando factores, vinculándonos y generar un panorama, ¿ya? Y luego tenemos herramientas o factores de tipo tecnológico, ¿ya? Hoy día, lo que hablábamos desde un comienzo, el tema tecnológico está muy en boga porque en definitiva el nivel de evolución de las tecnologías es muy rápido, ¿ya? Entonces, también tenemos que conocer, y parte de la inteligencia de mercado también pasa por conocer cuáles son las herramientas más idóneas para los procesos productivos que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? Porque a lo mejor estoy entregando un servicio que eventualmente podría ser mucho más eficiente si yo incorporara alguna herramienta tecnológica, ¿ya? Y lo mismo en bienes que podemos producir y que eventualmente podrían generar economías de escala, que podrían hacer más eficientes los procesos, que podrían hacerlos más sustentables, que podríamos generar nuevas líneas de producción. Por lo tanto, el tema tecnológico está muy presente en todo lo que hacemos hoy día y sí o sí tenemos que estar a la par de cómo va avanzando. Entonces, tenemos variables que van asociadas a la evolución de las innovaciones tecnológicas, al costo de la inversión en tecnología, las estrategias de producción y distribución, el uso de la energía, la sustitución de tecnología, etc. También tenemos factores ecológicos, que los factores ecológicos ya es muy predecible que van a ser o ya están siendo un factor muy importante en la producción de bienes y servicios, ¿ya? O sea, en general la comunidad va a empezar a castigar a aquellas empresas que no funcionan en armonía con lo que se necesita para mitigar los efectos del cambio climático, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, etc. ¿Ya? Por lo tanto, estos factores son importantes. Y además, no solo a nivel de la percepción del consumidor, sino que también para nosotros a nivel de producción o de generación de servicios, ¿ya? Porque lo vimos claramente con el efecto de la pandemia y lo que pasó con las cadenas globales de suministro. O sea, uno de los países más afectados fue Estados Unidos, que era un líder en la producción de chip, ¿cierto? Pero el 65% o más de la producción de todos los aparatos electrónicos lo había tercerizado a países en Asia. Por lo tanto, la interrupción en la cadena de suministro fue fatal, ¿ya? Entonces, ahí hay un factor que va asociado al cambio climático a partir de un tema salud, pandemia, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que eventualmente pueden afectar el correcto proceso de nuestros servicios, de nuestros productos, etcétera, que siempre tenemos que tener en consideración. Por eso es muy sano hacer este tipo de mapeos con estas herramientas que son bastante simples y con las que podemos identificar de forma directa los factores que eventualmente van a intervenir en lo que nosotros vamos en nuestra estrategia de posicionamiento internacional. Entonces tenemos variables ecológicas, el cambio climático, la utilización de recursos naturales no renovables, las normativas medioambientales, que es muy importante, los riesgos naturales, las emisiones a la atmósfera, contaminación acústica, generación de residuos y unos cuantos más. O sea, ahí ya es una tarea particular buscar más variables que estén afectando directamente a sus sectores, productos o servicios. Y el término legal, que siempre es relevante, ¿ya? Es relevante en términos de que no podemos transgredir el marco legal del mercado al cual nos vamos a insertar. También tenemos que tener ciertas apreciaciones del comportamiento legal de ese mercado, que puede ir muchas veces asociado a temas como propiedad
acá, porque nosotros sabemos que hay dos formas de trabajar la propiedad de nuestra marca industrial o de lo que nosotros estamos innovando. Cuando es innovación, tenemos la entonces nosotros tenemos que tener la claridad que cuando tenemos la marca de un producto y no una innovación ni estamos patentando, tenemos que inscribir la marca en todos los mercados en los que estamos. ¿Ya? Entonces, si yo voy a ir a Perú, tengo que inscribir mi marca también en Perú. Si voy a ir a China, tengo que inscribir mi marca también en China. Entonces, lo que muchos empresarios creen y reconocida, está reconocida a nivel mundial, y eso no es así. Por lo tanto, uno siempre tiene que tomar resguardos para proteger su marca, su propiedad intelectual, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí entra el tema legal. Y también que yo no estoy cumpliendo con cierta medida sanitaria del mercado en el cual voy a insertar mi producto, claramente esto va a tener consecuencias legales, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ir incorporando información, ir abasteciéndose de más recursos, cosa de tener un panorama lo más acertado posible de la realidad con la cual nos vamos a enfrentar en el mercado de destino. Entonces tenemos leyes asociadas a la propiedad intelectual, normativas sobre salud y seguridad laboral, que también es un tema importante, el tema laboral, ya lo vimos con Alemania, que a lo mejor no llegó de hecho sí llegó a temas legales, porque hubo complicaciones por el tema de los grupos de trabajadores que se comenzaron a manifestar en contra de Walmart por las medidas que tomaba y que para ellos eran antisindicales y un montón de otras cosas. Leyes de protección del empleo, normativas sobre impuestos, normativas sobre antidiscriminación, etcétera, ¿ya? O sea, ahí tenemos un sinfín de factores que eventualmente pueden incidir en nuestro panorama y que nosotros tenemos que tener claro para incorporarlos en nuestra matriz. Y ya terminando un poco, que creo que anduvimos rápido, ¿cuál es otra herramienta que podemos utilizar para desarrollar estos análisis a nivel económico y también cultural? Porque claramente tenemos que hacer la bajada, es los recursos que tiene ProChile en su centro digital de conocimiento, ¿ya? Hoy día tiene una gran variedad de estudios de mercado y también documentos que dicen cómo hacer negocios con, y ahí nos encontramos con cómo hacer negocios con Estados Unidos, cómo hacer negocios con China, con Perú, etcétera, con Inglaterra. Entonces, abordan distintos mercados donde nosotros podemos rescatar ciertas características porque también incluyen el factor cultural, de cómo podemos desarrollar mejores reuniones de negocio, cuáles son los protocolos que se utilizan en determinados mercados para desarrollar actividades comerciales, etcétera, que nos sirven para nutrir nuestras matrices de información, ¿ya? No es lo mismo hacer negocios en Perú que hacer negocios en Estados Unidos. Siempre son herramientas bienvenidas que podemos utilizar y que en la práctica marcan diferencia. Entonces, cuando hablamos de cultura, de un determinado mercado o segmento, tenemos que verlo de una forma más global, porque esta cultura va a partir desde la primera persona que nosotros contactamos en el mercado destino, que puede ser un un consultor, que puede ser un proveedor, que puede ser un canal de distribución con el cual nosotros estemos pensando distribuir nuestros productos en el mercado destino, y también está nuestro consumidor final, ¿ya? Si es que queremos ser proveedores directos de un bien o un servicio, porque eventualmente podemos querer vender a granel y que otra empresa ponga la marca, que haya un intermediario, hay diferentes formas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esa forma, nosotros tenemos que generar este panorama, ¿ya? Y el panorama
tiene que incluir todos los factores que yo le mencionaba, porque de lo contrario lo más probable es que se generen muchos problemas en el mercado destino. Nosotros lo vemos con las empresas con las cuales hemos trabajado, que errores en la interpretación, a veces por ahorrarse un par de dólares, han contratado traductores que han hecho la traducción de documentos legales, que después no han tenido ninguna validez cuando han habido conflictos, porque la traducción es tan mala que jamás se dijo lo que decía el documento original. Entonces ahí uno tiene que ser muy cuidadoso en, a veces, no escatimar en gasto, pero hacer bien lo que se tiene que hacer para, en definitiva, también dar más tranquilidad de que el negocio que nosotros vamos a implementar en los mercados internacionales va a ser exitoso. Entonces, con eso termino los contenidos de este módulo. No sé si hay preguntas, si hay algún comentario que quieran hacer para que aprovechemos estos minutos. Si han visto otras, el tema de la inteligencia de mercado, si lo vinculan con esto o lo ven como dos cosas aisladas, cuál ha sido su percepción, si ya están trabajando con mercados internacionales. No sé si hay algún comentario. Muy buena la presentación. Gracias, Susan. Muy bueno. Qué bueno que les gustó. Bueno, ahí también está mi correo. Yo les dejé el correo en la presentación. Así que eventualmente si tienen algún comentario, si quieren hacerme alguna